El INEVAL va a realizar de forma presencial una nueva jornada de evaluación a los estudiantes. Conversábamos extra micrófonos que va a ser una evaluación a los estudiantes más pequeños de 5 y 6 años. Gracias por estar en este espacio de Radio Pichincha. Cuéntenos en qué va a consistir esta evaluación presencial, qué es lo que se busca descubrir o evaluar con este proceso. Gracias, Liceña, y un gusto estar en este prestigioso medio público de comunicación. El ser estudiante en la infancia es una evaluación que se aplica durante los 2 últimos años a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es una institución creada mediante la Constitución del 2008, entró en sus operaciones en el 2012, es decir, ya tenemos como 10 años de entregar información permanente de cómo está la calidad de los aprendizajes y del desempeño profesional a nivel nacional. En el caso de la evaluación Ser Estudiante en la Infancia, entregamos datos de cómo están el avance cognitivo, socioemocional, físico de los estudiantes de 5 o 6 años de edad que están recién comenzando la educación general básica. De esta manera, esta información es pertinente para formular políticas públicas. Para nosotros como INEVAL entregamos información de cómo está la calidad en la educación a nivel nacional para que el Ministerio de Educación, para que académicos, para que docentes, para que directivos usen estos datos y pues puedan implementar acciones de mejora. Más aún, ahora que estamos saliendo de una pandemia que afectó fuertemente a la educación, a los niveles de calidad de educación. Por tanto, esta información siempre estamos esperando y difundiendo para que sea usada por los docentes, por los directivos, por los mismos representantes legales a nivel nacional. ¿Cuánto es el universo de estudiantes de 5 a 6 años que van a ser evaluados? Estamos evaluando aproximadamente a 4,000 niños y niñas, representantes de 163 escuelas. Todas escuelas públicas. También están comisionales y privadas. Realmente tenemos una muestra, no es un censo, es decir, no evaluamos a toda la población, evaluamos a una muestra representativa por sexo, por área, por sostenimiento, es decir, tenemos información de fiscal, fiscomisional, pública y privada. ¿Qué medidas de seguridad? Usted dice que esta evaluación va a ser presencial. ¿Qué medidas de seguridad se han adoptado para poder desarrollar este proceso sin ningún inconveniente y sobre todo por el tema de la seguridad que hay ahora en el país, ¿no? Sí, indudablemente estamos atravesando momentos de altísima violencia. Nosotros previamente hacemos contacto con los familiares, previamente hacemos contacto con los directivos, con todos los representantes, en este caso también profesores. Llegamos previamente a las instituciones educativas con días de anticipación, hacemos contacto telefónico con los involucrados, de manera que estén todas las condiciones de seguridad garantizadas para los más pequeñitos, que son, como les digo, de 5 y 6 años de edad, que son los más pequeños del Sistema Nacional de Educación. ¿Qué parámetros se van a tomar en cuenta en esta evaluación tratándose de niños de 5 y de 6 años? Por la edad del niño, estamos hablando todavía de nociones en el campo lógico-matemático, en el campo de la expresión escrita, en el campo de la identidad. Están niños descubriendo su identidad, quiénes son, y también están adquiriendo nociones básicas, preliminares, para después, en los siguientes años, ya aprender habilidades cognitivas más complejas, de insertarse de manera permanente en el sistema educativo nacional. Es así que evaluamos esas habilidades preliminares, esas nociones. Por ejemplo, todavía no han aprendido a sumar, a restar, a multiplicar, pero sí hay nociones de comparación, de asimilación, de cantidades, de objetos, de figuras geométricas, es decir, todas esas nociones preliminares matemáticas. La parte de la comunicación, que es fundamental, son 2 de las habilidades fundamentales que les va a servir a los estudiantes para continuar aprendiendo en toda su trayectoria escolar, como son la parte lógica matemática y la parte de la comunicación y expresión oral y escrita. Usted mencionaba hace unos instantes que es la segunda vez que se hace una evaluación de este tipo a estudiantes en este rango de edad de 5 a 6 años. ¿Qué resultados arrojó la primera evaluación y qué esperan obtener con esta segunda? Sí, por ejemplo, tenemos información que, por ejemplo, 8 de cada 10 estudiantes enuncian datos de su identidad, es decir, saben cómo se llaman, saben dónde viven, quiénes son el papá, la mamá, y 2, por lo tanto, no han adquirido esa conciencia. Por ejemplo, también tenemos en el ámbito de la convivencia, tan importante ahora con los índices de violencia que comentábamos antes, que 9 de cada 10 asocian las instituciones, es decir, están asociando la institución con una profesión.
Esto en el ámbito de la convivencia es importante saber con quiénes están relacionándose los niños, quiénes son las personas que se involucran en la sociedad, cuáles son los actores sociales, por tanto, entregamos esa información de cuáles son las profesiones. También 8 de cada 10, esto en el ámbito de la lógica matemática, 8 de cada 10 niños tienen nociones de medida y asocian las formas de los objetos, es decir, las figuras geométricas. Esta información es fundamental, puesto que a partir de esta información los docentes van a poder continuar con los planes de mejora que exigimos como institución para que los niños puedan seguir aprendiendo ya en el ámbito más formal de la escolarización, ya que, como mencioné, esta evaluación es en el ámbito o en el subnivel de preparatoria, que corresponde a 5 a 6 años de edad. ¿Es una evaluación estrictamente de conocimientos y habilidades o también tiene que ver allí algo del tema psicológico? Porque si tienen contacto con los niños, posiblemente en las conversaciones, en los ejercicios que hagan, ustedes pueden identificar algún problema allí de violencia intrafamiliar, algún problema de acoso, de abuso, de problemas de salud mental, depresión, etcétera, que son tan comunes ahora en nuestro país. Sí, además de la evaluación donde se ve la parte del desarrollo físico, afectivo, cognitivo y social, aplicamos una encuesta de factores asociados donde justamente se ve esas características socioemocionales, socioeconómicas, culturales de las familias, de los representantes legales que involucran o que inciden en el aprendizaje o en el desarrollo cognitivo del niño. Esta información después se cruza con la parte cognitiva y se entrega información más contextualizada de cómo están aprendiendo las niñas y los niños en las escuelas. Estos resultados luego que son trasladados a quién y para qué son utilizados o con qué objetivo son utilizados. Los resultados que arroja esta evaluación, por ejemplo. Nosotros como Instituto Nacional de Evaluación Educativa entregamos información a la sociedad ecuatoriana para que sea consumida por académicos, por investigadores, por docentes, por directivos y también por el Ministerio de Educación, quien es la institución encargada de formular políticas públicas para el mejoramiento de la calidad de la educación. Ese es nuestro rol como INEVAL, entregar los datos de cómo está la realidad de la calidad educativa que indudablemente, como le mencioné hace un momento, ha sido golpeada por la pandemia y todavía no ha sido recuperada a nivel de cómo estaba antes la calidad de la educación. Pandemia. Entonces, y ahora hay que añadirle un elemento más, que es el miedo. Porque hemos visto lamentablemente en estas últimas semanas casos de niños de escuelas que son digamos que lamentablemente blancos de ataques de delincuentes, niños que escuchan ruidos y que se asustan y que se lanzan al piso y se ponen a buen recaudo. Es un elemento que sin duda también va a influir en el estado de ánimo y en el rendimiento de los muchachos, ¿usted cree? Y que afecta, por supuesto que afecta, por eso son los factores asociados que inciden directamente, no indirectamente, sino directamente en la calidad de la educación y en la consecución de los logros académicos año tras año en los estudiantes. Ahora, con la situación de violencia, esta sin duda se verá reflejada en la calidad de la educación. Así es. Adicionalmente, antes de pasar a las jornadas pedagógicas, ¿por qué se escogió este rango de edad de 5 a 6 años? ¿Y qué pasa con los estudiantes que tienen edades superiores a 5 a 6 años? Me refiero a 7, 8, 9, 10, en fin, primaria, secundaria. Es importante, mientras más temprano tengamos datos de los niños, es decir, mientras más temprana edad, más efectiva es esta información, puesto que permite corregir a tiempo las deficiencias en los diferentes contenidos de la evaluación o en las diferentes habilidades o destrezas que se presenta a través de la evaluación. Por tanto, es fundamental que mientras más pequeños sean los niños, evaluemos para tener información de cuáles son esos niveles de logro de los estudiantes. Y también, como le mencionaba, esta evaluación es nueva. Como INEVAL hemos estado estos últimos años trabajando en esta evaluación. Antes ya habíamos hecho evaluaciones a niños más grandes, es decir, de los subniveles de elemental, que tiene 8 o 9 años aproximadamente, nivel media de 11, 12 años, superior de 15 años y de bachillerato de 17 años. El INEVAL es conocido incluso por ese tipo de evaluaciones. Y lo que nos faltaba era justamente esta educación o esta fase de preparatoria, que son niños de 5 o 6 años de edad, para hacer un proceso más de trazabilidad, donde se vea los logros a nivel ya longitudinal de un estudiante. Esta información estamos preparando, son los primeros años de aplicación y después los académicos, los investigadores tendrán esta información para hacer las diferentes análisis a nivel nacional e internacional. ¿Pero se van a mantener las otras evaluaciones en los otros rangos durante este año? Sí.
Sí, justamente se están aplicando las dos evaluaciones, la ser estudiante en la infancia y la ser estudiante. Después, oportunamente haremos conocer los resultados de esta evaluación que ahora mismo están en proceso de aplicación. Paralelamente a esta evaluación, a los chicos de 5 a 6 años se van a realizar jornadas pedagógicas, hay invitados internacionales. Cuéntanos un poquito sobre esas jornadas, quiénes participan, qué temas se van a abordar y cuántos días duran estas jornadas pedagógicas. Sí, muchas gracias. Como INEVAL estamos entusiasmados en divulgar, en generar encuentros de articulación con la academia, con investigadores, con la sociedad civil para encontrarnos y dialogar o discutir cómo está la situación de la calidad educativa. Ya mencionaste hace un momento algunos datos, también mencioné que hay necesidad de evaluar para conocer cuáles son los resultados de la calidad de educación, pero el siguiente paso es justamente discutir, ponernos de acuerdo qué estamos haciendo a nivel internacional, no solo en Ecuador, sino por eso es que vamos a contar en estas jornadas con 11 académicos internacionales de primer nivel quienes van a participar y nos van a contar sus experiencias, sus investigaciones, sus trayectorias en las diferentes investigaciones que están realizando y esta información que le comento hemos venido desarrollando en los últimos 3 años. Primero, en el marco de la pandemia, en el año 2020, hicimos una jornada de investigación sobre cómo está afectando el COVID en el proceso educativo. Después nos pusimos, en el siguiente año, hicimos una jornada de reflexión, cómo pensar en ese ámbito de post-pandemia y tratando ya de salir de la pandemia, de la reflexión en cómo es necesaria la evaluación para el sector educativo. Y ahora estamos a puertas de la tercera jornada de investigación que se denomina Recuperando Aprendizajes desde la Evaluación Educativa. Esta jornada se realizará el martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de septiembre, es decir, la otra semana, y durará desde las 2:30 hasta las 5 de la tarde. Está cordialmente invitada la audiencia de Radio Pichincha Universal y los docentes e investigadores interesados, también estudiantes. ¿Y cómo se hace para ser parte de esas jornadas? En las diferentes web, ¿cómo es? En la página web del INEVAL, www.evaluacion.gov.es, pueden encontrar el link de inscripción. Es una inscripción absolutamente gratuita y esperamos contar con la participación de estudiantes. Qué importante que es que la academia, que las universidades discutan y que se empoderen de esta información. Para nosotros como INEVAL es fundamental que estos datos que menciono, que estas evaluaciones sean discutidas, sean empoderadas y apropiadas por los diferentes actores del sector educativo. Por tanto, hago esta invitación a estas jornadas de investigación. Aquí se van a desarrollar 3 ejes fundamentales. El eje tecnológico, es decir, cómo las tecnologías después del COVID, que despuntaron en su necesidad, pueden aportar a la recuperación de los aprendizajes. El segundo eje son las habilidades socioemocionales, que usted, Liceña, lo comentaba. Qué importante es en este entorno conocer cuál es la parte socioemocional del estudiante y cómo esto está afectando a los desempeños académicos. Y el tercer eje es la contextualización en educación. Usted sabe que si bien tenemos una evaluación estandarizada, hay diferentes contextos, hay personas con necesidades educativas especiales, hay personas con discapacidad, hay pueblos y nacionalidades, hay personas migrantes que de alguna manera conforman la totalidad del sector educativo y que cada uno tiene sus exigencias, sus necesidades y por tanto tenemos información que compartir al respecto. Para finalizar, Carlos, me parece que las autoridades de educación mencionaban que hay un número sin duda muy importante de deserción escolar. En lo que ustedes han podido constatar o con este tipo de evaluaciones, si la comparamos esta que van a realizar en estos días con la anterior, ¿hay más o menos niños de entre 5 y 6 años inscritos en el sistema educativo? Bueno, a través de la página web del Ministerio de Educación se puede ver los diferentes datos de deserción, de abandono. Aquí es otra institución, yo en el INEVAL no producimos directamente esa información porque no hacemos encuestas del abandono, de la deserción escolar. Sin embargo, se ha visto un fuerte incremento de la deserción en la página del Ministerio de Educación.